¿Cómo se inicia esa despolarización como tal? Vamos viendo ya en detalle. Esos que se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Por qué? Por un cambio en el potencial de membrana. Aquí tenemos una neurona y aquí tenemos la membrana. Estos son los canales dependientes de voltaje. Y aquí en este caso tenemos el canal de sodio dependiente de voltaje, que en este momento se abre y permite la entrada de cargas de sodio hacia el interior de la célula. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que como entran muchos iones de sodio, estos iones fluyen hacia el líquido intracelular y se invierten las cargas. ¿Por qué? Porque el líquido extracelular, por un lado, pierde iones de sodio y por otro lado, el líquido intracelular gana iones de sodio. Por lo tanto, el interior se vuelve más positivo y el exterior se vuelve más negativo. Entonces, como bien decíamos, el líquido intracelular queda con carga positiva y el líquido extracelular con carga negativa. ¿Eso qué provoca? Provoca que el potencial de membrana se haga más positivo, por así decirlo, porque aumenta la permeabilidad al sodio. ¿Y eso qué quiere decir? Que está entrando mucho más sodio. Hay una ganancia neta de sodio mayor que cualquier cosa. Por lo tanto, se vuelve más positivo. Hasta aproximadamente 40 milivolts. Y eso es lo que hasta donde llega la despolarización de una neurona. Entonces, el cambio de ese potencial, ¿qué va a generar? Que se activen canales de sodio dependientes de voltaje que están adyacentes a este sector. Como habíamos visto acá, aquí entra inicialmente el sodio y esa entrada de sodio va a generar un cambio en el potencial de la membrana que va a hacer que los canales de sodio adyacentes también se abran, generando que el potencial de acción se propague a lo largo de la acción. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegado a un punto, ese potencial de acción, cuando sea muy positivo, o sea, aproximadamente 40 milivolts, o sea, positivo, se van a inactivar los canales de sodio dependientes de voltaje. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que esta era la conformación del canal de sodio antes de que le llegara el potencial de acción. Después llega el potencial de acción y se abre. Y se abre permitiendo el paso del sodio. Pero ¿qué ocurre? Que cuando es muy positivo, se activa otro tipo de conformación a nivel del canal que hace que este canal se cierre de otra forma. Y así se dice que se inactiva. Despasado el tiempo, vuelve a la conformación de reposo. Pero ¿qué tienen que entender? Que desde reposo pasa a activarse por el cambio de potencial de membrana, entra el sodio y si entra mucho sodio, aproximadamente hasta 40 milivolts, este se cierra. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el sodio no puede seguir entrando a la célula, se inactiva en estos canales. Por lo tanto, se dice que comienza en este punto el periodo refractario. ¿Y qué es el periodo refractario? Es aquel punto donde no se puede generar un segundo potencial de acción. Ya generamos el potencial de acción y en medio de esa generación no podemos generar un segundo potencial de acción. ¿Por qué? Porque estos canales de sodio se inactivan. Ahora bien, vamos a ver más adelante un poco cómo funciona este periodo refractario. Pero ¿qué tienen que entender? Que una vez se inactivan esos canales de sodio no podemos generar un segundo potencial de acción. Entonces, ¿qué ocurre? Recapitulando un poco. Durante el impulso nervioso, se abren canales de sodio dependientes de voltaje, ¿cierto? Entra el sodio a la neurona, se despolariza la membrana, se vuelve el líquido intracelular más positivo y el líquido extracelular más negativo. El potencial, por lo tanto, de membrana sube hasta casi 40 milivolts y en este punto se inactivan los canales de sodio. Ahora, una vez inactivados esos canales de sodio, hay que entender que el sodio permanece dentro de la célula. El sodio no sale de vuelta, se mantiene dentro. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí entran en acción los canales de potasio. Una vez llegados a los 40 milivolts, cerramos los canales de sodio, pero por otro lado, se empiezan a activar los canales de potasio dependientes de voltaje. ¿Y eso qué ocurre? ¿Y eso qué provoca? Que aumente la permeabilidad del potasio. Ese aumento de la permeabilidad del potasio va produciendo que finalmente vaya saliendo de manera gradual potasio de la célula. Si ustedes ven acá, en el tiempo y midiendo la permeabilidad de la membrana hasta cierto iones, en un principio aumenta increíblemente la permeabilidad al sodio. Pero si ustedes se fijan, antes de llegar al pic de permeabilidad de sodio ya estamos abriendo algunos canales de potasio. ¿Y eso qué quiere decir? Que a medida que aumenta el voltaje, aumenta la permeabilidad del sodio por un lado, pero por otro lado también aumentamos gradualmente la permeabilidad del potasio. O sea que en este punto está entrando mucho sodio, mucho más sodio que saliendo más potasio. Pero ¿qué va a pasar?
que va a llegar a un punto en que cuando se inactivan los canales de sodio, va a bajar la permeabilidad del sodio muy gradualmente. Y va a llegar a un punto en que la permeabilidad del potasio lo va a superar. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ir perdiendo cargas positivas. ¿Por qué? Porque acá inactivamos los canales de sodio, ¿cierto? El sodio se mantiene dentro de la célula. Pero por otro lado, el potasio también está saliendo de la célula y todavía no se inactiva en estos canales. Por lo tanto, va a haber un flujo neto de potasio hacia afuera y por eso la neurona va a estar perdiendo carga positiva. Por lo tanto, se va a volver más negativa. Y ese periodo se conoce como repolarización. Es el periodo en el que los canales de sodio están inactivos y es cuando la célula, como bien habíamos dicho, es más permeable al potasio. Y esa salida del potasio, ¿qué va a permitir? Escuchen bien, devuelve las cargas positivas al líquido extracelular. Eso es importante. ¿Por qué? Porque al devolver las cargas positivas al líquido extracelular se genera una diferencia, se vuelven a las cargas normales que había antes. Se vuelve el líquido extracelular más positivo y el líquido intracelular más negativo. Y en este proceso se ocurre la repolarización, en que cae el potencial de membrana. Se vuelve más negativo. Esa salida de potasio provoca que el potencial de membrana, al bajar, vuelva al valor que estábamos en reposo, que aproximadamente es menos 60 milivolts. Aquí en la imagen se especifica que el canal de sodio está cerrado, pero por otro lado abrimos canales de potasio. Y fíjense cómo sale el potasio del axón, de la neurona. Eso provoca todo lo que ya le hemos explicado. Entonces, ¿qué pasa? Que en un principio, si ustedes ven la neurona de manera ordenada, este juego entre despolarizar y repolarizar provoca la expansión, que se propague ese impulso nervioso a lo largo del axón. Tenemos un segmento del axón donde parte, si sacamos un segmento del axón y lo amplificamos, hay un sector donde parte el impulso nervioso, donde se excitó la neurona por primera vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que entra sodio, como habíamos visto, y se activan canales de sodio dependientes de voltaje adyacente. ¿Eso qué va a permitir? Que adyacentemente, en un siguiente paso, vuelva a entrar sodio. Entre sodio, ¿qué quiere decir? Pero por otro lado, este sector donde primeramente había entrado sodio, como entró mucho sodio en este sector, se van a inactivar los canales de sodio y eso que va a permitir que deje de entrar sodio y por otro lado va a aumentar la permeabilidad del potasio. Por lo tanto, en ese segmento donde entró mucho sodio y se volvió más positivo, va a llegar un punto que al lado va a estar pasando lo mismo, como acá, pero en este segmento inicial vamos a ver inactivados los canales de sodio y vamos a ver aumentada la permeabilidad del potasio. Ese juego entre cambiar, entre despolarizar con el aumento de la permeabilidad del sodio y repolarizar con el aumento de la permeabilidad al potasio, va a generar que el impulso nervioso se propague a lo largo del axón y va a ir viajando. Si ustedes miran los GIFs clásicos de la propagación del impulso nervioso, verán que la luz, una lucecita que se propaga por el axón, ¿cierto? Esa lucecita tienen que pensar que es el aumento de la permeabilidad del sodio. ¿Y por qué es una lucecita nomás que va viajando? Porque después, el segmento que le sigue atrás a la lucecita, el viaje por ejemplo, se vuelve a apagar porque aumenta la permeabilidad del potasio. Esto es un proceso que ocurre en milésimas de segundo. Entonces, recapitulando un poco, aumenta la permeabilidad del sodio, eso permite que los segmentos adyacentes hagan el mismo proceso y por otro lado, en las milésimas de segundo siguientes, en este segmento adyacente haya aumentado la permeabilidad del sodio, pero en el segmento inicial ya se haya repolarizado de nuevo porque aumentó la permeabilidad al potasio. Y eso va a ir viajando de izquierda a derecha como en esta imagen y así se propaga el impulso nervioso que está en rojito. Y al final, ¿qué tenemos? Que la célula vuelve a estar polarizada. Y eso se produce por la repolarización. Entonces, ¿qué ocurre después de la repolarización? Va a llegar un punto en que al final del potencial de acción, los canales de potasio activados por voltaje todavía no se hayan cerrado del todo. Por lo tanto, va a haber un punto en que la carga de la neurona va a ser más baja que el potencial de reposo. Y eso se conoce como hiperpolarización. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema, como habíamos visto, en que esto está a menos 60 milivolts, donde están cerrados los canales de sodio. Llegamos a menos 40 milivolts, escuchen bien, esto nos va a servir para siguiente, donde esto permite la entrada de sodio por la activación de estos canales, y esto va a despolarizar la célula, y al despolarizar la célula, ¿qué ocurre? Que a la larga vamos a tener cerrados los canales de sodio de nuevo, pero va a haber aumentado la permeabilidad al potasio. Y ahora bien, si ustedes se fijan, el potasio sale y llegamos
a un potencial más negativo que el potencial de reposo. Y eso ocurre porque los canales de potasio todavía no se cierran del todo. Y eso se conoce como hiperpolarización. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo evitamos que actúe la hiperpolarización? Aquí está los esquemas, aquí están los pasos que le acabo de decir. Esto está en reposo, esto está despolarizado, esto está repolarizándose y esto está hiperpolarizado. Cuando no entra nada de sodio, ya cerrando todos los canales de sodio y estando abiertos algunos canales de potasio todavía, eso se conoce como hiperpolarización. ¿Quién se encarga de estabilizar esto? Nuestra clásica amiga bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio permite que sacar el sodio que había dentro de la neurona. ¿Se acuerdan que el sodio no había salido del todo de la neurona porque no hay canales específicos para sodio que lo saquen, sino que necesitamos la ayuda de la bomba, que por un lado saca el exceso de sodio que hay dentro de la neurona, pero por otro lado devuelve la carga de potasio hacia la neurona. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que la bomba sodio-potasio va a llegar a estabilizar las cargas y va a generar que vuelva la neurona al potencial de reposo. Ahora, ¿es idéntica la distribución de iones? No necesariamente, pero lo que sí ocurre es que vuelve al estado original que habíamos visto en el cuadro inicial de la clase. Intercambia 3 sodios, los saca y entra 2 potasios. Por lo tanto, ¿eso qué mantiene? Mantiene las gradientes de concentración. Por lo tanto, la bomba sodio-potasio siempre está actuando, chiquillos. Eso es lo que tienen que entender. Pero ¿quién es la encargada de estabilizar a la neurona al potencial de reposo después de una hiperpolarización? Es la bomba sodio-potasio. Entonces, como bien dice acá, al final del potencial de acción, la distribución de cargas a ambos lados de la membrana es idéntica a la del reposo. ¿Pero es idéntica a la distribución de iones? Es correcto. La bomba sodio-potasio intercambia 3 sodios por 2 potasios, devolviéndola a su compartimento original. Por lo tanto, mantiene las gradientes de concentración. Aquí tenemos un esquema que resume un poco todo lo que hemos visto. En un principio tenemos un potencial de reposo que está en menos 60 milivolts. Y llegado a un punto generamos un estímulo. Ese estímulo abre ciertos canales de sodio y esos canales de sodio llegan a un potencial que se llama potencial umbral. Eso lo vamos a ver enseguida. Al llegar al potencial umbral, esto permite que los canales de sodio adyacentes se pueda generar el potencial de acción y eso generar un impulso a lo largo de la acción. Se abren los canales de sodio, aumenta constantemente los canales de sodio, pero después, ¿qué ocurre? Que por así decirlo, este potencial de acción baja. Baja, ¿por qué? Porque aquí se cierran los canales de sodio y se mantiene aumentada la permeabilidad del potasio. Eso permite que se pierdan cargas y se repolarice la célula. Ahora bien, como se mantienen los canales de potasio abiertos todavía, se produce una hiperpolarización. Pero ¿quién se va a encargar de devolver a la neurona a su estado original? Es la bomba sodio-potasio. Es aquí donde actúa la bomba sodio-potasio para volver al potencial de reposo. Y aquí, medio en el mismo tiempo, lo que habíamos visto, que aumenta la permeabilidad del sodio muy intensamente al inicio, pero llegado al punto donde se están cerrando los canales de sodio, ya va a estar aumentando un poco la permeabilidad del potasio y al cerrarse los canales de sodio baja las cargas, baja la permeabilidad del sodio y la permeabilidad del potasio la supera y por eso se vuelve más negativa.